la prohibición de consumir tabaco en lugares públicos, incluyendo la calle. Tenemos una sanidad que es universal, gratuita, etcétera, pero tenemos que ser conscientes de que esto no es sostenible. Tenemos una situación que también preocupa mucho de verdadero suicidio demográfico. Muchas veces el hecho de que la sanidad sea gratuita, lo que quita es como la percepción que tiene el paciente del valor que eso tiene. ¿Está bien pagado el médico en España? Vienen 10 años de escasez de médicos. Yo es bien conocido que soy católico, nunca lo he escondido. Yo creo que no solo en España, sino a nivel europeo, es muy evidente la intención que hay de abandonar, no sé si todos, pero muchos principios y valores cristianos, en algo que sí podríamos estar todos de acuerdo, es que el aborto es algo malo. La eutanasia en Europa solo se permite en España y en el Benelux. Es que el sexo está determinado en cada una de nuestras células. Todas nuestras células son XY y todas las células de nuestras mujeres son XX. Con lo cual, ni a ti ni a mí nos pueden cambiar el sexo. Nos podrán cambiar la genitalidad, nuestro aspecto exterior. Mi intención es matar al paciente. Eso es eutanasia. Antes de comenzar la entrevista, es necesario aclarar explícitamente que este canal mantiene una postura estrictamente apolítica, de manera que no existe ninguna afinidad por ningún partido o ideología política concreta. La orientación de este canal se dirige hacia una dimensión más profunda, centrando su atención en la evaluación de la ausencia o presencia de valores en nuestra sociedad, junto a la exploración de temáticas de relevancia para nuestra audiencia, con el objetivo primordial de fomentar el aprendizaje y la reflexión. Buenos días, doctor, y buenos días a todos los oyentes del Bastión. Bienvenido a este Bastión de los Valientes. Es un honor tenerle aquí, doctor Manuel Martínez Sellés. Iba a introducirle yo, pero bueno, yo creo que es usted más que conocido, pero si se puede introducir un poco para que la audiencia le ubique y comenzamos a hablar un poco acerca de este ámbito de la medicina y de muchas cosas más. Bueno, yo soy médico, soy cardiólogo y bueno, tengo la suerte ahora de estar presidiendo el Colegio de Médicos de Madrid. Y bueno, desde hace mucho tiempo me han interesado todos los temas relacionados con el ejercicio de la medicina, también con el inicio de la vida, con el final de la vida, con la ética y la deontología. Y bueno, sí me gusta poner mi granito de arena para que tanto profesionales sanitarios como público en general pues puedan tener información sobre estos temas. Muy bien, más que necesario me parece actualmente, porque creo que es un tema que a día de hoy, como tenemos las redes, como estábamos hablando, yo creo que podemos transmitir un mensaje a todo el mundo y creo que es muy importante esto que ha mencionado. Bueno, para comenzar, ¿qué es el Colegio de Médicos de Madrid? ¿Cuál es su función? ¿De qué se encargan? Bueno, los colegios de médicos son las instituciones que garantizan que la medicina se ejerce de forma adecuada. De forma adecuada tanto del punto de vista científico, pero también del punto de vista ético, deontológico. Es decir, supongamos que hay un médico que tiene una actuación incorrecta, los colegios de médicos lo que tienen es el deber de detectarlo y de proceder en consecuencia, ¿no? En las situaciones más graves se puede llegar incluso a sanciones, que pueden ser sanciones económicas o incluso pues, la sanción más grave que nosotros podemos imponer, que es la inhabilitación profesional, ¿no? Esa sería un poco la parte, digamos, negativa del colegio. Y la parte positiva, que para mí es sin duda la más reconfortante, es defender a la profesión. Habitualmente los colegios están muy encaminados a defender a la profesión, digo los colegios profesionales. Pero en el caso de los colegios de médicos, como nosotros lo que defendemos es la medicina, la salud, aparte de este componente de defensa profesional, también tenemos un componente de los intereses, de defender los intereses de la población general. Es decir, el Colegio de Médicos de Madrid lo que tiene que defender no solo a los médicos de Madrid, que eso por supuesto, pero también defender lo que sería la salud de toda la población de la Comunidad de Madrid. Nosotros tenemos la suerte de ser con mucho el colegio más grande de España. ¿Por qué? Porque los colegios están organizados de forma provincial. Es decir, el Colegio de Médicos de Madrid es una excepción en el sentido que el segundo que hay, que es el de Barcelona, solo representa
a la provincia de Barcelona, no representa a toda Cataluña. Luego los colegios de médicos a nivel de comunidades autónomas están agrupados en lo que se llaman los consejos generales de cada una de las comunidades autónomas. Pero Madrid tiene esta situación excepcional que somos al mismo tiempo colegio provincial y también consejo general para toda la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto nosotros tenemos más de 50.000 colegiados. No solo eso, sino que Madrid tiene una situación de privilegio. Para que nos hagamos una idea, en Madrid están no solo los mejores hospitales de España, sino que Madrid tiene 10 facultades de medicina. 10 facultades de medicina son más facultades de medicina de las que tienen muchos países en Europa. Si uno se va a Holanda, a Grecia, a Portugal, a Dinamarca, tienen menos facultades de medicina de las que tiene Madrid. Pero es que además de Madrid están también los principales institutos de investigación biomédica. Están la mayoría de sedes de compañías farmacéuticas, biotecnológicas. Es decir, nosotros somos una potencia en el ámbito de la medicina y por lo tanto el Colegio de Médicos de Madrid pues, es una institución que tiene mucha más actividad de la que pueden tener, pues lógicamente, otros colegios que están en otras zonas. Qué interesante. Entonces hemos dicho que alrededor de 50.000 colegiados. ¿Cuántos médicos hay en España actualmente? Bueno, en España sí, aproximadamente estaríamos en torno a 300.000 y Madrid desde el año pasado que ya supera los 50.000. O sea, tenemos un sexto de los médicos. Bueno, todo esto... Sí, bueno, a números gordos, claro que sí. De los médicos. Y es un poco por lo que comentaba antes, ¿no? Porque Madrid tiene muchos hospitales que están viendo población de fuera de Madrid. O sea, la forma de estructurar la atención de la salud, sobre todo en enfermedades complejas o que necesitan cuidados avanzados, a nivel nacional se estructura en lo que se llaman los CESUDES, ¿no? Que son como centros de excelencia. Y Madrid tiene muchos CESUDES en el que se atienden no solo a personas que viven en la Comunidad de Madrid, sino también personas que viven en otras comunidades, pero que vienen a Madrid pues a realizarse, yo qué sé, pues un trasplante cardíaco infantil o cosas pues que se hacen poquitas en España y que vienen a Madrid. Y por lo tanto, es verdad que Madrid tiene más médicos, por así decir, de lo que correspondería por población, ¿no? Pero también un poco la explicación es esta. No, claro, a demanda de las necesidades, porque aquí esto es, por lo que veo, es pionero Madrid. Ya se sabe que, bueno, hasta este detalle no, pero Madrid siempre ha sido, digamos, pionero en medicina, porque aquí ha habido siempre, para lo visto, al menos hospitales que tienen siempre fama de ser buenos hospitales. ¿Cómo saber si se es pionero o no? Bueno, hay muchas formas. Hay una que yo creo que tiene pocos sesgos, que es el examen MIR, ¿no? El examen MIR pues te dice cuáles son los mejores alumnos que salen de las facultades de medicina y ya desde hace años que Madrid está siempre pues, en el top 10 de los 10 mejores alumnos. Para que nos hagamos una idea, 3 de esos alumnos este año vienen de facultades madrileñas. De hecho, tanto el número 1 como la número 1 en este caso, que es una chica, como el número 2 son de facultades madrileñas. No solo eso, si nos cogemos las mejores universidades respecto a los resultados del MIR, la número 1 también es una universidad madrileña, la número 2 o 3, según cómo se mire, si incluyes todas o solo las públicas, también es una facultad madrileña. Nuevamente, en las 10 primeras hay 4 facultades madrileñas. Bueno, luego hay distintos índices que se pueden utilizar. Hay uno muy conocido que es el monitor de reputación sanitaria, en el que tradicionalmente los mejores hospitales también son hospitales de Madrid. Y bueno, yo creo que luego al final, y además como todo se politiza mucho, siempre puedes buscar en todos los índices que pueda haber de sanidad, oye, vamos a buscar aquellos en los que Madrid salga peor y tal. Yo qué sé, pues incluso en listas de espera, etcétera, Madrid suele salir bastante bien en la foto, ¿no? Pero bueno, como todo se politiza, pues siempre buscar de los 200 índices que hay, alguno saldrá Madrid mal, ¿no? Claro. Entonces, lo que algunos medios hacen es, oye, yo digo esto siempre con el ánimo de seguir mejorando. Yo creo que el espacio o la oportunidad de mejora sigue existiendo y yo creo que hay un amplio margen de mejora también en Madrid, ¿no?
Pero bueno, hay que poner las cosas en contexto y no decir, oye, Madrid está a la cola de la sanidad en España, porque eso no es cierto. Yo creo que estamos, no sé si muy arriba o los más arriba, tenemos que seguir mejorando, pero bueno, hay que ponerlo todo en contexto. No, no, por supuesto, coincido 100% con usted porque, bueno, yo he estado en varios sitios trabajando en muchas partes de España y el servicio aquí de salud es magnífico. Por eso muchas veces se escucha, es muy controverso esto, pero bueno, muchas veces se escucha que Madrid tiene muy malos hospitales, que los sistemas de espera, yo aquí lo veo que es todo una maravilla. Pero bueno, que eso Bueno, como, o sea, yo insisto, lo tengo que decir. hay cosas a Hombre, mejorar. siempre, en todo el mundo, en todos lados siempre hay Incluso que mejorar. la forma que tenemos de abordar la salud o la sanidad también tiene que cambiar. Tenemos un sistema, yo digo en Madrid, pero en toda España, Eso ¿no? también quería Muy hablarlo. centrado en los hospitales. Tenemos que deshospitalizar el sistema. Tenemos que apostar mucho más en la prevención. Nosotros, desde que yo llegué a la presidencia, tenemos una campaña que llamamos Madrid sin tabaco, que lo que defendemos es la prohibición de consumir tabaco en lugares públicos, incluyendo la calle, en toda la Comunidad de Madrid. Es algo que se puede conseguir de forma progresiva, que ya se está haciendo en otras zonas de Europa, que ya se está haciendo en otros países, y creemos que es algo que tendrá un beneficio enorme y creo que es algo que llegará, no sé si yo lo veré o no, pero llegará en no muchos años, ¿no? Y luego, todo el tema de la dieta, pues que tenemos que ir a una dieta más saludable, probablemente haya que subvencionar los alimentos más saludables, tenemos que tener políticas que de verdad impulsen el ejercicio físico, estamos muy preocupados con el sedentarismo, con la obesidad, incluso con la obesidad infantil, con lo cual necesitamos políticas. El sistema que tenemos actualmente está muy basado en el control de pacientes ya enfermos, sobre todo de patologías agudas, y tenemos que ir a un sistema más de promover la salud y control de patologías crónicas fuera del hospital. Y esta es la única opción, porque la situación actual que tenemos en pocos años será insostenible, porque los costes de la medicina están aumentando exponencialmente, el coste de los tratamientos, de las técnicas diagnósticas está aumentando y o bien cambiamos el enfoque y nos enfocamos más en promover la salud o el sistema, si no, va a explotar. Nosotros tenemos un sistema que yo creo que hay muchos motivos para estar orgullosos del sistema que tenemos. Yo tengo el honor de llevar ya 27, va a hacer 28 años trabajando en un hospital público en la Comunidad de Madrid, un hospital donde ves a todo tipo de pacientes, además justo el Marañón pilla como zonas de Madrid bastante distintas, ¿no? Porque veíamos un poco la zona de Retiro, barrio de Salamanca, Vallecas, entonces bueno, Sí, tienes claro. ahí como todo tipo de pacientes y yo creo que es muy bonito ver que tratas a todos los pacientes de la misma forma, que tenemos una sanidad que es universal, gratuita, etcétera, pero tenemos que ser conscientes de que esto no es sostenible. Yo creo que necesitamos un gran pacto en sanidad, como en su día se hizo con las pensiones, para dejar de politizar todo lo que se refiere a sanidad y que de verdad haya un pacto que nos permita repensar el sistema y cambiar el enfoque que le estamos dando. Es decir, cambiar el enfoque, estamos diciendo, en más enfocarnos en la prevención al enfermo, ¿no? Prevención para evitar enfermedad y detección temprana de las enfermedades para que el paciente no tenga que ir al hospital y poder controlar las patologías crónicas en los domicilios sin que el paciente tenga que ingresar. Pues eso es ambicioso, ¿no? Es ambicioso, pero es yo creo que la única solución que tenemos. Sí, no, la verdad es que sí, porque, bueno, eso implicaría, dicho así, no, a lo mejor me estoy confundiendo de lleno, pero ¿eso implicaría que el médico fuese a la casa del paciente? O... Sí, sí, y yo creo Eso que es que todo se traduzca así. el médico tiene que ir a la casa del paciente. Lo primero que hay que decir es que tenemos una situación que también preocupa mucho de verdadero suicidio demográfico. O sea, tenemos una población cada vez más envejecida. Eso yo creo que es un reflejo de lo bien que se hacen las cosas. Hay que decir aquí que Madrid tiene la mayor esperanza de vida, ya no solo de toda España, sino de toda Europa. Con lo cual, este, por ejemplo, es un dato muy objetivo, o sea, que no tiene por qué tener que ver solo con sanidad. Bueno, Pero tiene un gran poder. indudablemente que esto es un reflejo de que la sanidad en Madrid no debe estar muy mal para que tengamos la mayor esperanza de vida de Europa.
Pero este dato, que es muy positivo, se une al hecho de que cada vez nacen menos niños. Entonces ya tenemos una población muy envejecida, pero vamos a tener una población cada vez más envejecida. ¿Cuál es el desafío? Lograr un envejecimiento saludable, es decir, conseguir que nuestros ancianos lleguen no solo a a edades avanzadas, pero que lleguen a una edad avanzada en una buena situación de salud. Nosotros hicimos un estudio que le llamamos 4C, que era caracterización científica del corazón del centenario. Incluimos a 120 centenarios por toda España. Yo incluí algún centenario en el Marañón que si lo viese por la calle no le echaba más de 70 años. Sí. Luego también incluí alguno que sí parecía... Bueno, claro, sí, pero digo que lo que tenemos que ir es a lograr este envejecimiento saludable. Y para eso, desde luego que yo creo que vamos a tener que ir más a los domicilios de los pacientes, tanto para mantenerlos en situación de salud, pero también para que cuando estén enfermos el paciente no tenga que ir al hospital, incluso en enfermedades avanzadas, incluso en aquellos pacientes que ya están al final de su vida. O sea, lo que hay que intentar, y de hecho ya hay países como Estados Unidos que lo están revirtiendo, porque hubo un momento, y nosotros todavía estamos en esa fase, que se está muriendo cada vez más la gente en el hospital, y esto es un error. Lo que hay que conseguir es que la gente se muera cada vez más en casa. Ahora bien, que se mueran en casa bien cuidados, que vaya un médico, que vaya una enfermera, que el paciente reciba los cuidados que necesita, los cuidados integrales, los cuidados paliativos. Lamentablemente tenemos una situación muy mejorable en cuidados paliativos. En el último Atlas Europeo de Cuidados Paliativos, España está en la cola de Europa. Se estima que se necesitan 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. España no llega ni a 0,6 por cada 100.000 habitantes, o sea, tenemos menos de un tercio. Para que nos hagamos una idea, estamos entre Georgia y Moldavia. Es decir, tenemos que mejorar mucho. Es verdad que Madrid también en cuidados paliativos estamos mejor que otras zonas. Tenemos unos servicios de cuidados paliativos también a domicilio, también organizados con atención primaria en lo que son los equipos ESADE que dan cuidados paliativos que permiten mantener a los pacientes los domicilios, y lo que tenemos que intentar es conseguir que ir al hospital sea algo excepcional. Como yo veo el hospital del futuro, es que quien va a ir al hospital es pues o bien aquel que ha tenido un traumatismo agudo, etcétera, pero y muy enfocados en atención aguda, unidades de cuidados intensivos, etcétera, pero hay que intentar deshospitalizar el sistema. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo, pero digo que es ambicioso porque ya digo que hablo, a veces digo, no sé si son cosas muy controversias, si son cosas sin sentido, pero lo veo ambicioso además por la mentalidad a lo mejor de la población, porque no sé si estoy en lo correcto, pero a veces cuando yo he tenido a lo mejor algún traumatismo, alguna cosa, pues voy a urgencias y las urgencias están llenas. Y entonces no sé si es por la población que de repente va todo el mundo a la que tengo un catarro, me voy a urgencias. Tengo tal, me voy a urgencias. Es decir, que nos aprovechamos a lo mejor un poco de ese sistema que tenemos y decimos, bueno, pues estamos colapsando todos los servicios de urgencia, que ya hay veces que digo, esto a lo mejor se solucionaría si se va a urgencias y digo, usted tiene que pagar 5 euros por cada vez que vaya a urgencias. Bueno, porque es que imagínense lo que sería eso, pero llamando a los médicos para que viniesen a la casa. Hay mucha gente que es muy ambiciosa y entonces, no sé cómo llamarlo, si poco solidaria o no, pero decir, tengo fiebre, llamo al médico y que venga el médico a casa, porque es una urgencia. Como no me cuesta, como está... Yo creo que todo el tema del copago, que yo creo que en algún momento habrá que plantearlo, tiene que ser una decisión política con un acuerdo grande que tenga una mayoría parlamentaria muy clara, porque si no, todo se va a politizar como ya sucede, ¿no? Es cierto que hay muchos países de nuestro entorno que lo tienen. Hay países de nuestro entorno que han sugerido cosas. Ahora, por ejemplo, el ministro de Salud francés lo que propuso es que el paciente que no va a la consulta pues tenga que pagar por no ir, porque claro, es cierto que a veces, y a mí me sucede, ¿no? Que yo tengo consulta todas las semanas, pues sí hay pacientes que no van, ¿no? Entonces son como huecos que podría haber aprovechado otro paciente, y es una pena que eso se pierda, ¿no? Entonces muchas veces el hecho de que la sanidad sea gratuita, lo que quita es como la percepción que tiene el paciente del valor que eso tiene. Hubo hace años un gerente de un hospital madrileño
que lo que le daba a los pacientes era un poco la factura virtual de lo que había costado su atención, ¿no? Que a mí me parece que es una buena idea, ¿no? Porque a mí a veces me sucede, ¿no? Que yo le digo a un paciente, bueno, pues le vamos a dar de alta y me dice la familia, no, doctor, déjele en el hospital hasta mañana porque hoy nos viene mal llevarlo a casa. Claro, pero ¿sabe usted que su familiar se quede aquí? Pues a lo mejor se expone 600 euros o 700 euros, que es lo que cuesta la habitación del hospital. O sea, que la habitación del hospital cuesta más que la habitación del Ritz o de la del Palace. O sea, la gente no No es percibe eso, consciente. ¿no? Entonces, yo creo que el hacer de alguna forma que la gente sea consciente de eso, es verdad también que hay pacientes que van a urgencias porque tenemos una atención primaria que está demasiado colapsada, demasiado sobresaturada. Entonces, yo creo que tenemos que asegurar que hay un acceso fácil a la atención primaria, que la atención primaria sea resolutiva, porque es verdad que el 80% de las patologías se pueden resolver en atención primaria y que esto implique que el paciente no sienta esta necesidad de ir a urgencias, como bien comenta, muchas veces por patologías que es evidente que no son urgentes. Es decir, tenemos que reservar las urgencias, como indica su nombre, para lo que es urgente. No puede ser que alguien vaya a urgencias porque desde hace 2 meses le duele la cabeza, ¿no? Eso es que el sistema está fallando. El pilar de nuestro sistema sanitario debe seguir siendo la atención primaria, es decir, la gran mayoría de patologías, el seguimiento de las enfermedades crónicas se tiene que hacer en atención primaria y las urgencias tendrán que estar reservadas efectivamente para las patologías que de verdad necesitan una atención en muy poco tiempo, ¿no? Pero también es cierto que el copago tiene muy mala prensa, con lo cual es verdad que hay otros países donde se ha hecho, es verdad que la experiencia que han tenido en otros países ha sido positiva, es verdad que a lo mejor ese dinero luego se puede emplear, por ejemplo en Francia tenían un sistema que si alguien iba en bicicleta al trabajo también le pagaban, ¿no? Por el Ah, ejercicio físico que estaba haciendo. O sea, en el fondo, si tú vas al gimnasio, tendrían más que pagar tú el gimnasio, tendrían que pagarte, porque es una apuesta que estás haciendo para tu salud que claro. dentro de unos años va a implicar que uses menos el sistema sanitario. Entonces, como que nos tendrían que pagar por hacer ejercicio, ¿no? O si te vas a hacer una caminata en la sierra, tendrían que pagarte. O sea, Tratar de fomentarlo de alguna hay que manera. cambiar esto porque si no, no vamos a conseguir que la población perciba el beneficio que tiene, no solo para su salud, sino para todo el sistema, ¿no? Sí, 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 me gusta mucho eso. Además, me quedo con lo que ha dicho al principio de tratar de no ir, de prevenir la enfermedad en vez de solucionarla. Eso me parece que debe de ser fundamental. Bueno, pues perfecto. Estábamos hablando del tema de las urgencias y del sistema y demás. Voy a saltar, a lo mejor tiene algo que ver, pero no, a lo mejor no mucho. Pero ¿está bien pagado el médico en España? Que es un tema que yo creo que siempre hay que tocarlo, porque a Sí. mi modo de ver, me parece que es una profesión muy sacrificada, con una gran responsabilidad, con mucho estudio y mucho sacrificio, porque, bueno, me toca de cerca, por mi mujer, además, y lo veo que es una profesión muy sacrificada y que, sinceramente, veo que no está bien pagada para lo que es. Bueno, yo creo que Y en el caso de que no sea así, si se va a poner una solución. la respuesta sencilla a una pregunta compleja sería no. No, los médicos no están bien pagados en España. ¿Por qué digo esto? Lo primero, porque si nos comparamos con los países de nuestro entorno, las diferencias son muy llamativas. Tan llamativas que hay médicos que se están Que se yendo van, a los claro. países de nuestro entorno y nosotros contactamos con ellos. Nosotros ahora en la revista El Colegio de Médicos de Madrid tenemos una sección que se llama Talento que se nos escapa, ¿no? Que son Claro. médicos antiguos colegiados nuestros que se han ido a otros países, ¿no? Entonces, bueno, la revista está disponible, lo digo por si alguien quiere leerla. Es llamativo leer estas entrevistas, como ya no es solo que algunos de estos médicos están cobrando 2 o 3 veces lo que cobraban en España,
Y tampoco están tan lejos, me refiero que a lo mejor están en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Portugal, o sea, porque luego también hay gente que se va a Canadá o a Arabia Saudita, No, pero pero es bueno, cerca. que en países cerquita están cobrando 2 o 3 veces, pero es que además muchos de ellos dicen, es que además de cobrar más, tengo mejores condiciones, tengo Claro. un ratio médico-paciente más favorable, tengo más tiempo de quirófano, o sea, entonces ya no es solo una cuestión económica, ¿no? Entonces creo que efectivamente hay que mejorar la retribución, más en un momento en el que vamos a tener una escasez de médicos. Vienen 10 años de escasez de médicos porque hubo un momento en España en que no había números clausus, que se formaron muchos médicos y ahora toda esa generación se va a jubilar en los próximos 10 años, ¿no? Entonces vienen 10 años de escasez, de carestía de médicos, con lo cual hay que mejorar las condiciones de trabajo para hacer atractivas las ofertas de empleo para los médicos. Pero yo siempre digo que no es solo, también es el tema económico, pero no solo el tema económico. O sea, en el tema económico es verdad que lo que es el sueldo base es particularmente indigno. Luego hay varios complementos muy relacionados con todo el tema de las guardias. Eso es. Ahora a mí me preocupa el globo sonda este que ha mandado la ministra de vamos a quitar las guardias de 24 horas. Eso es un tema que también quería tocar. Y a mí me preguntan, ¿usted qué opina de eso? Yo digo siempre, bueno, ¿cuál es la alternativa? Y, Claro. o sea, para saber si es una buena medida quitar las guardias de 24 horas, habrá que ver cuál es la alternativa que se propone. Yo siempre he hecho guardias de 24 horas y las sigo haciendo. Es indudable que las guardias de 24 horas impactan en tu capacidad de atender de forma adecuada a los pacientes, en tu vida familiar, dificultan la conciliación, etcétera, pero, ojo, nos aseguran una atención continuada. Cualquier paciente que va al Marañón, cualquier hora de la noche, del fin de semana, le ve a un cardiólogo y le ve todas las demás especialidades. Bueno, es verdad que impactan en la vida familiar, pero si tuvieses 2 guardas de 12 horas, te impactaban más. Luego lo que comentaba, una parte importante del sueldo de la gran mayoría de los médicos y en particular de los más jóvenes depende de las guardias. Si retiras esto, pues aún van a estar peor pagados los médicos. Es decir, pero bueno, respondiendo a la pregunta, los médicos están más mal pagados, pero luego nosotros también estamos insistiendo mucho en aspectos no relacionados directamente con la remuneración. Yo que sé, pues que el médico tenga un sitio de trabajo que sea digno, pues que el médico cuando llegue a su hospital, a su centro de salud, tenga un sitio donde cambiarse, tenga un despacho donde pueda trabajar, donde pueda atender a sus pacientes, pues que tenga una serie de soporte administrativo y los equipos informáticos que funcionen de forma adecuada, que el médico no tenga que estar haciendo labores administrativas que deberían hacer otros profesionales, Claro. ¿no? Hace unos años hubo un concurso que a los niños le decían dibuja a tu pediatra y los niños dibujaban a alguien delante de un ordenador, ¿no? O sea, estamos avasallando a los médicos con labores administrativas pues, que tendrían que hacer otros profesionales. Es decir, yo creo que hay que mejorar, por supuesto, el tema económico, pero también tenemos que mejorar otras situaciones que impiden que los médicos luego, cuando salgan de trabajar, pues digan, hoy he tenido un día reconfortante, etcétera, ¿no? Entonces hay que trabajar en esto de forma global, ¿no? Sí, me alegra mucho. Eso yo también coincido, que no es todo la remuneración económica, sino que deben de ser también las condiciones, porque creo que, es decir, que el médico está enfocado y a lo mejor tiene muchísimos pacientes que no puede atenderlos de una manera lo más adecuada posible. A lo mejor eso es también algo que deberíamos de enfocarnos en eso, en decir, la calidad de, no solo por el médico también, sino por el paciente, pero el médico a lo mejor llega un momento en el que es frustrante el decir, es que tengo para ver un paciente cada 5 minutos. Está claro. Yo creo que si un médico tiene que ver a un paciente cada 5 minutos, no se puede mantener una adecuada calidad asistencial, ¿no? Entonces, es un factor en el que de hecho nosotros hemos trabajado mucho en Madrid. Yo creo que ha habido una situación de la que partíamos que era muy mejorable y de hecho se ha mejorado. No significa que no haya que seguir trabajando. Efectivamente, el ratio médico de pacientes, por ejemplo, uno de los factores pues, más importantes a nivel de calidad asistencial. Y además es cierto que el ejercicio de la medicina
ha cambiado mucho y va a cambiar mucho más el día de mañana con todo el tema de inteligencia Eso le artificial, iba a decir. robótica y todo esto. Pero yo creo que cuando alguien está enfermo, y más cuando son patologías graves, por mucho que avance todo el tema de la inteligencia artificial, y yo creo que va a avanzar mucho, y muchas de las cosas que hacemos hoy los médicos el día de mañana lo harán algoritmos, pero cuando tú de verdad estás enfermo, vas a querer siempre, esa es al menos mi opinión, tener al otro lado alguien empático, compasivo, que te escuche, y para todo eso hace falta tiempo. Y de hecho los pacientes lo reclaman y la percepción que tiene el paciente, el que el médico le ha escuchado, le ha mirado a los ojos. Algún paciente me lo ha dicho alguna vez. Se dice cada vez más. Usted me ha mirado a los ojos. O sea, todo esto también tiene un componente terapéutico que no hay que olvidar. Sí, no, eso lo dicen mucho. Desde aquí tengo que mandar también un beso muy fuerte a mis suegros, que también son del mismo gremio, y también lo dicen mucho, que ya se ha convertido. Dice, lo que nosotros queremos evitar es el estar en una pantalla, lo que usted estaba diciendo básicamente, de sí, cuénteme, y tecleando y demás, sino que sí, es verdad que le quieren, el médico, yo creo que como norma general, sí quiere tener ese trato humano con el paciente, es decir, quiere ayudar a la persona, no quiere convertirse en un mero trámite, en un checklist. ¿Usted qué le pasa? Edad, tal. Bueno, pues entonces, según mi lista, usted tiene esto. Yo creo que eso esperemos que cambie y que se ayude, que les ayuden a ustedes a eso, a que cada uno tenga su labor y que puedan ustedes enfocarse mucho en el paciente. Yo espero que sea así. Doctor, entonces también quería saltar un tema todo relacionado, el tema de las guardias y demás, algo también que me preguntan mucho y que yo también siento curiosidad. ¿Las guardias, todas las especialidades hacen guardias? ¿Falta gente de interna, de medicina interna en las guardias? ¿O eso es un problema? ¿Se le está buscando alguna solución? ¿O es decir, el neumólogo va a hacer unas guardias que va a ser de interna? ¿Están capacitados, cree esa gente para hacer esas guardias y vigilar al paciente? Bueno, de que todas las especialidades hagan guardias o no, lo primero depende de los centros, ¿no? Evidentemente que no todos los hospitales pueden tener, no sé, por poner un ejemplo, un neurocirujano de guardia, ¿no? Entonces, es verdad que probablemente hay algunos poquitos hospitales que sí tengan que tenerlo, y lo que hay que hacer es centralizar la atención en los hospitales que tienen ese especialista de guardia. Respecto a las guardias directas de atención de los pacientes que van a urgencias, ahí, y en concreto en Madrid, tradicionalmente muchos de esos profesionales eran y siguen siendo profesionales que se habían formado en medicina familiar y comunitaria. Creo que al final, por distintos motivos, también en parte por motivos económicos, en vez de dedicarse a medicina familiar y comunitaria, pues al final acababan haciendo guardias en los hospitales. Y de hecho muchos de los médicos que son médicos de urgencias, que están, por así decir, en la puerta de urgencias atendiendo a los pacientes que van a las urgencias de los hospitales, de formación son médicos de familia. Esto generaba una situación que en parte era un poco absurda, porque durante 4 años estás formando a especialistas fuera del hospital, o fundamentalmente, mayoritariamente fuera del hospital, para luego atender a los pacientes que van urgidos al hospital. Y además dificultaba mucho la planificación, es decir, porque tú estás formando médicos de familia o médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, pero que luego cuando acaban después de esos 4 años no sabes cuántos de verdad se van a ir en medicina de familia y cuántos se van a ir a las urgencias de los hospitales. ¿De acuerdo? Entonces ha habido un movimiento, por muchos motivos, no solo por esto, de la creación que ya está, esto, aunque todavía no ha salido ninguna promoción, pero ya está aprobado, de la creación de una especialidad de urgencia. ¿De acuerdo? Eh, yo siempre la he defendido, no solo porque creo que hay un contenido tanto formativo, científico, suficiente, sino, a lo mejor soy un poco simplista, pues bueno, para saber a qué se va a dedicar cada uno, con lo cual, a partir del momento que esto empiece, que yo espero que nos quede muy poquito tiempo, no sé, 1 o 2 años para que esto empiece, formarás a especialistas durante 4 años en medicina de urgencias y sabes que esos se van a dedicar a urgencias, y formarás a especialistas en medicina familiar comunitaria y sabes que esos se van a dedicar a atención primaria, ¿no? Entonces, hoy por hoy, todavía eso no está vigente, con lo cual los médicos
que se encargan de la atención directa a las urgencias, pues pueden venir de distintas especialidades, la mayoría medicina de familia, pero bueno, también hay especialistas en medicina interna, en cuidados intensivos, bueno, hay médicos de distintas especialidades que pueden tener una atención directa y luego, ya como decía, dependiendo de los hospitales, pues puede haber especialidades, no todos los hospitales tienen todas las especialidades de guardia, pero muchas de las especialidades tienen guardia. Y luego hay algunas poquitas, está por ejemplo el caso de la dermatología, que habitualmente pues, no tiene guardias de 24 horas. Bueno, y hay quien dice que esto es uno de los motivos por los cuales es una de las especialidades que primero se elige en el MIR. Yo no estoy tan seguro que eso sea el motivo, ¿no? Fundamental, pero bueno, es verdad que en función de la especialidad médica que elijas, el tipo de vida que vas a tener también en el ámbito profesional es muy distinto. Hay especialidades que están más enfocadas en pacientes agudos, en guardias, Claro. Y hay otras que menos. Que menos, claro, que eso no. Pero vamos, que entonces el endocrino no va a hacer una guardia de 24 horas, a lo mejor. En la mayoría de los hospitales los endocrinos no hacen guardias de 24 horas. Ahora Es sí. verdad que durante el periodo de formación, en la mayoría de hospitales, los residentes de endocrinología hacen estas guardias de 24 horas en este pool de médicos que están atendiendo las urgencias, pero bueno, esto como luego digo también depende algo de hospital para hospital. Antes se me ha olvidado también una cosa, y a ver si algo rápido para luego hablar de otros temas que me interesan mucho, de bioética, que antes le voy a exprimir ahí a usted, doctor, con eso. Pero bueno, estábamos diciendo que hay un déficit de médicos, es decir, estamos portando médicos de fuera, es decir, que me da la sensación esa, ¿qué solución habíamos dicho de hacer más llamativo la medicina para que ya no solo económicamente, sino la calidad del médico, que sea más llamativo el ser médico? Pero ahora mismo entiendo que estamos importando muchos médicos de fuera por el habla y por nuestro idioma de Hispanoamérica. ¿Cómo ellos están sometidos al mismo examen, al mismo MIR, a todo? ¿Cómo funciona eso? Así es. La contestación es que sí, estamos importando a muchos médicos extranjeros y, como bien ha mencionado, el principal motivo es nuestro idioma, ¿no? Si no se pone en el caso de Finlandia, pues en Finlandia no se portan médicos, ¿no? Claro. Aquí, para que nos hagamos una idea, es un dato muy llamativo. Se hacen más homologaciones de títulos de medicina que los médicos que se forman en España. ¿En serio? Al año, o sea, es muy llamativo, ¿no? Luego, estos médicos a los que se les homologa el título de medicina se tienen que presentar al examen MIR y ahí pues compiten en igualdad de condiciones. Una vez consiguen acceder a la especialidad, se forman igual que todos nosotros durante 4 o 5 años y luego ya son temas más, yo diría, legales, administrativos, de qué situación tienen esos médicos. Porque hay comunidades autónomas que permiten que una vez acaban la especialidad se queden ejerciendo en la comunidad autónoma. Hay otras que solo lo permiten en algunas especialidades, pues a lo mejor especialidades en las que hay más carencia de médicos, como puede ser medicina de familia, pediatría, y esto ya es algo más administrativo. Pero vamos, estos médicos que han superado el examen MIR y que han hecho una formación en nuestro sistema, en nuestros hospitales, lógicamente, pues al terminar la especialidad están igual de bien formados que cualquier médico. Otro. Pero sí es verdad que tenemos una situación excepcional en este sentido, que no tiene ningún otro país del mundo, por bueno, el gran efecto de llamada. Hay que saber que una vez se homologa un título, ese título te permite ejercer no solo en toda España, sino en toda Europa. Es algo que es importante. Y por eso, de hecho, cada vez más lo que estamos caminando o lo que estábamos caminando y en lo que estábamos trabajando era en unos criterios únicos de homologación de títulos de medicina a nivel de toda Europa, ¿no? Por eso nos ha sorprendido mucho esta decisión que ha tenido recientemente el gobierno central, que ha dado la potestad
al País Vasco de homologar los títulos universitarios. ¿Qué significa esto? Que el País Vasco ahora puede homologar un título de medicina, pero ese título de medicina que homologa el País Vasco te permite trabajar en Alemania. O sea, estamos viendo que es una situación particularmente absurda, ¿no? No solo eso, ya sabemos, porque lo que sucedió en la pandemia es que hubo como una homologación express, por así decirlo, porque hacía falta mucho médico, pero luego tenemos los datos de que la mayoría de esos títulos que se homologaron ni siquiera llegaron a ejercer en España, ¿no? Porque aunque en teoría cuando te homologan el título tienes que estar unos meses trabajando en el país donde se ha producido la homologación, en la práctica pues eso es difícil de controlar y muchos médicos a los que se homologa el título en España pueden acabar trabajando en otros países de Europa, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que ir a una homologación única, con unos criterios únicos para toda Europa. Eso sí, no tiene sentido que se retrase de forma excesiva la homologación de títulos. Hay compañeros que llevan 2, 3 o más años esperando que los homologuen el título, cuando legalmente el plazo máximo sería 6 meses. Yo en los criterios creo que hay que tener unos criterios adecuados. Pero bueno, cuesta pensar que se tarde tanto. Bueno, es verdad que también hay que saber que hay miles de expedientes y lógicamente pues las personas que, claro, la administración pues sí, que tiene su capacidad, ¿no? Sí, vale, perfecto, claro, totalmente claro eso. Bueno, pues voy a hacer hoy un salto ya tremendo, doctor, y vamos a ver si podemos hablar un poco de esta parte de bioética y demás. Usted es autor de varios libros relacionados con eutanasia, con eutanasia y con aborto, con el inicio de la vida, el fin de la vida y demás, y son temas que actualmente la sociedad están como un poco... Bueno, pero antes de eso, querría... es usted católico, de fe católica, se dice abiertamente, yo igual que yo, este es un canal en el que tratamos de fomentar siempre unos valores católicos y patrióticos, pero en este caso quiero hacer hincapié en los valores cristianos católicos que además están ligados a España y a Occidente. Y me parece que es muy valiente el que usted se proclame como católico y en este ámbito de la medicina. ¿Cómo vive usted la fe y la medicina? ¿Qué relación la ve usted y cómo lo vive usted en primera persona? Bueno, yo es bien conocido que soy católico, nunca lo he escondido y yo creo que el ser católico pues lo que hace es modificar la forma como ves las cosas en todos los ámbitos de tu vida, también en el ámbito profesional. Dicho lo cual, desde que soy presidente del Colegio de Médicos de Madrid, pues tengo la obligación de representar, como he dicho antes, a los más de 50.000 médicos de Madrid, que lógicamente pues habrá, como en todas las profesiones, católicos, musulmanes, agnósticos, ateos, todo, ¿no? Entonces, yo sí soy particularmente escrupuloso en lo que es tener una visión de la profesión médica según el Código Deontológico Español, según los preceptos de la Asociación Médica Mundial. Que bueno, es cierto que la esencia de la medicina, como es curar, acompañar, cuidar, tiene un fundamento bastante cercano a los principios del cristianismo, pero creo que tengo la obligación de ir siempre por ahí. Entonces yo, por ejemplo, es verdad que es bien conocido que defiendo la vida, pero cuando lo hago intento huir mucho de una defensa de la vida con una justificación cristiana. Es decir, hay que saber que, por ejemplo, en el juramento hipocrático se prohíbe de forma explícita tanto el aborto como la eutanasia. En un momento en la Grecia clásica en el que el conocimiento que había de la vida intrauterina pues era muy escaso. Hoy en día, yo que soy cardiólogo, ya sabemos que a los 16 días ya hay el primer latido cardíaco. O sea, el avance que hemos tenido en el conocimiento de la vida intrauterina nos ha permitido conocer cosas muy sorprendentes, ¿no? Cuando muchas madres ni siquiera sospechan que están embarazadas, ya está latiendo.
el corazón de sus hijos, no solo había un conocimiento muy escaso de la vida intrauterina, sino que un paciente con enfermedades avanzadas en la Grecia clásica, pues seguro que sufría mucho, desde luego más de lo que sufren o no tendrían por qué sufrir si reciben los cuidados paliativos adecuados Claro. los pacientes con enfermedades avanzadas hoy en día, ¿no? Y pese a ello, Hipócrates, al que nadie le puede acusar de ser católico ni cristiano porque vivió 500 años antes de Cristo, ya de forma clara pues prohibía la eutanasia y el aborto. ¿Por qué digo esto? Porque yo voy mucho a lo que es la antropología, o sea, la visión humana del paciente que está sufriendo. Una antropóloga que a mí me gusta mucho, estadounidense, que ya se murió hace unos años, Margaret Mead. Margaret Mead probablemente fue la persona que más estudió el inicio de la civilización humana, ¿no? Y a ella una vez le he preguntado en un ambiente académico cuál era el primer vestigio de la civilización humana, porque había como tres corrientes, una que decía que eran los anzuelos, otra decía que eran las puntas estas de flecha hechas con piedras, y otra que decía que eran las vasijas de barro, ¿no? Y ella dio una respuesta que a mí me encanta, que ella dijo, para mí el primer vestigio de civilización humana es un fémur que después de una fractura yo encontré solidificado. Y ella lo que venía a decir es que un animal que se rompe el fémur está muerto, porque le abandonan los de su especie, se lo comen los depredadores. Ella decía, encontrar este fémur significa que hubo alguien que durante semanas, meses, estuvo cuidando a esa persona. Y lo que venía a decir es que lo que de verdad nos hace humanos es el cuidarnos unos a otros, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir, porque ahí sí que vamos a estar todos de acuerdo, en principios que no dependen, porque yo siempre he visto la don como, o sea, la fe como un don. Pues yo creo que tengo la suerte de tener una fe, virtud. es un don, lo he recibido y hay muchas personas que no lo han recibido, algunas que lo están buscando, otras no, etcétera, pero no podemos asumir que todas las personas tienen fe, entonces tenemos que ir, y por eso digo, yo menciono mucho todo el tema del Código Deontológico Español, que además es muy reciente porque lo presentamos el año pasado, la última versión, pues los supuestos y los informes de la Asociación Médica Mundial, del Comité de Bioética Español, que es el máximo órgano que asesora al gobierno en estos temas. Es decir, ahí nadie te puede acusar de que estás defendiendo la vida simplemente por un tema de fe. Indudablemente, los que somos católicos, los que somos cristianos, creo que tenemos aún más de argumentos para hacerlo, pero yo esos argumentos ya sí que me los dejo para el ámbito más personal o privado. Claro, sí. Bueno, sí, coincido en eso, pero creo que se está abandonando ya no solo en la medicina, sino que se está renunciando y abandonando tanto nuestros valores católicos y cristianos que no lo logro entender. Si algo se caracteriza a Occidente es que está basado en una filosofía griega, en un derecho romano y unas virtudes cristianas, perdón. En nuestro caso ya además católicas. Por eso digo, creo que se está abandonando algo cuando el cristianismo siempre ha sido una guía, ya no solo de cultura, sino yo supongo que también en la medicina, desde época antiguamente, pues la Iglesia Católica y el cristianismo ha sido que se ha encargado muchas veces de la salud. Así que, no sé, me da la impresión de que estamos intentando abandonar una cosa, es que poco a poco se está intentando apartar lo que es un código que nos ha servido siempre para hacernos de guía, una guía moral, y entonces me cuesta creerlo, porque me parece muy bien que siempre haya un código deontológico y demás, pero siempre que esté basado en unos ideales cristianos, al menos ese es a mi modo de ver. Y creo que eso se está abandonando, no sé si estoy en lo cierto o no. Bueno, es evidente que... Porque si no tenemos una concepción de la vida basada en el cristianismo, ¿en qué lo vamos a tener? ¿En un relativismo que estamos supuestos ahora, en un modernismo en el que se está luchando contra esa antropología que estamos diciendo? Es decir, que ya la vida y la verdad se está convirtiendo en un término que es totalmente subjetivo para una persona. Es decir, que estamos saliendo de un camino, de unas directrices cristianas en las que nos están llevando a una situación, a mi modo de ver, mala, y desde el punto de vista médico, pues por eso digo que en los códigos deontológicos, mi pregunta es, ¿no se está siguiendo ya ese camino cristiano? ¿No se está eliminando ya totalmente? ¿El objetivo es erradicarlo? Yo creo que no solo en España, sino a nivel europeo,
es muy evidente la intención que hay de abandonar, no sé si todos, pero muchos principios y valores cristianos. Cosa que llama la atención, tanto en España, probablemente si tuviésemos que mirar con una perspectiva histórica nuestra historia, el fundamento cristiano y católico de España es indudable, pero también en Europa, ¿no? Europa, de hecho, la denominación de Europa es relativamente reciente. Claro, Como porque se llamaba antiguamente, Europa, era la República Cristiana. claro, Entonces, llama la atención que en la antigua República Cristiana, pues haya habido iniciativas tan llamativamente escandalosas como intentar incluir un supuesto derecho al aborto en los principios fundamentales europeos o como se ha hecho en algún país como en Francia, incluso de cierta forma en la Constitución francesa, ¿no? sí. Y aunque tampoco han hecho eso exactamente en Francia, ¿no? Porque al final hay que ver, o sea, en Francia no se ha incluido el derecho al aborto como un principio constitucional, pero bueno, eso también daría para otro debate. Pero bueno, sí es cierto que igual que otros países que nos precedieron en todo el tema del aborto, como pueda ser Polonia o Estados Unidos, están dando marcha atrás. Llama la atención cómo nosotros cada vez tenemos una legislación favorable al aborto más agresiva, como si el aborto fuese algo bueno. O sea, yo creo que en algo que sí podríamos estar todos de acuerdo es que el aborto es algo malo, es una lacra que hay que evitar, y yo creo que ahí todos tendríamos que trabajar en evitarlo, ¿no? Y a mí me llama la atención como a veces parece que vamos rezagados, digo el tema del aborto, a todo el tema de la ley trans, ¿no? Cuando países que están dando marcha atrás, sobre todo en el norte de Europa, porque vieron el error que era permitir que se hicieran intervenciones quirúrgicas de menores, hormonar a menores con todas las consecuencias que tiene luego de osteoporosis, de aumento del riesgo de cáncer, de aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, riesgos también relacionados con patologías de salud mental, están dando marcha atrás y nosotros, pues como digo, cada vez en una dirección contraria a lo que se aconseja desde el punto de vista científico. Hace una semana sacó la Sociedad Europea de Psiquiatría Infanto-Juvenil una declaración que recomiendo mucho que se lea, pues basada en el principio universal de la medicina de primum non nocere. O sea, primero asegúrate de que no haces un daño, es decir, y más en menores. Ojo que si tú haces una intervención quirúrgica, eso ya no hay No forma, es reversible. no es reversible. Y luego también los tratamientos hormonales tienen unas consecuencias. Entonces, al menos en menores, sé particularmente cuidadoso y recomiendo este documento que además tiene una base científica. Aquí no estamos hablando ni de presupuestos morales, éticos, es una base científica. Entonces, a mí me llama la atención cómo a veces vamos en algunas cosas rezagados y en otras cosas como que queremos ser los primeros de la lista. Tema de eutanasia. La eutanasia en Europa solo se permite en España y en el Benelux. O sea, ya solo ese dato dices, oye, pues a lo mejor nos estamos equivocando. Es que te vas al resto del mundo, que estaría Canadá, Colombia y Nueva Zelanda. En el resto de los países, tú matas a alguien y te vas a la cárcel. Oye, a lo mejor esto no está bien. Tú vas a Asociación Médica Mundial, que agrupa todos los colegios de médicos del mundo. Una declaración que además es muy reciente, que tiene menos de 2 años. La Asociación Médica Mundial se mantiene firmemente opuesta a la eutanasia y al suicidio asistido. Mira, a lo mejor los caminos no van por ahí. Código ético, código deontológico español, que se presentó el año pasado, de obligado cumplimiento para todos los médicos de España. ¿Qué nos dice el código deontológico? El médico no deberá provocar ni
contribuir intencionadamente en la muerte del paciente. Es el código deontológico que sacamos el año pasado cuando ya teníamos la ley aprobada. Es decir, un médico que provoca la eutanasia está yendo contra su código deontológico. Está haciendo una actuación éticamente condenable. Otra cosa es que no le podamos, como decía antes, sancionar como empezamos al principio porque está aprobado, salvaguardado, respaldado está respaldado. Entonces, es verdad que el último artículo del código deontológico es siempre un médico que actúa salvaguardado por la ley, pues no lo puedes sancionar, ¿no? Pero no significa que la actuación sea correcta, ¿no? Entonces, el código deontológico español, el ser humano es un fin en sí mismo, desde el momento de la concepción hasta la muerte. Esto es nuestro código deontológico. Y además añade, el médico está obligado a mirar a ese paciente en todos los estadios. Es decir, yo creo que a veces nos falta un poco el tener la visión, como decía antes, yo no digo cristiana, la visión humana de la vida, ¿no? Sí. Eso, bueno, es que me parece, antes cuando estábamos, me parece que es que estoy yendo un poco más atrás que lo quería decir antes, de con esta nueva ley trans y los tratamientos hormonales y demás, me parece ya muy fuerte que tengamos que acudir a la ciencia para hacer lo que es, para demostrar algo que es evidente. Por eso digo que estamos en estas cosas, nos estamos volviendo locos y me parece ya que este subjetivismo al que estamos, en el que hemos caído en esta modernidad, nos estamos planteando cuestiones como qué es la vida humana, cuando tenemos, si una persona tiene derecho a quitar la vida, a matar a otra persona. Es decir, que me parece que es algo muy, muy fuerte. Yo, sin embargo, sí creo que hay que ir a la ciencia. Sí creo que hay que ir a la ciencia porque precisamente uno de los problemas que tenemos ahora es que no se está yendo a la ciencia. Tú le estás cogiendo a un niño y le estás diciendo, te voy a cambiar el sexo. Claro, es que eso es a lo que me refiero. Una operación de cambio de sexo. Oiga, pero ¿cómo se determina el sexo? Es que el sexo está determinado en cada una de nuestras células. Todas nuestras células son XY y todas las células de nuestras mujeres son XX. Con lo cual, ni a ti ni a mí nos pueden cambiar el sexo. Nos podrán cambiar la genitalidad, nuestro aspecto exterior, también con todos los problemas que comentaba antes. Pero no nos pueden cambiar el sexo. Pero es que sí se les está diciendo eso a pacientes. Claro, sí. Entonces, yo creo que sí hay que ir a... No, por supuesto, digo que siempre es bueno además, ya, pero que me parece triste que tengamos que acudir además a la ciencia como decirle, oiga, que esté usted seguro de que es un hombre o es una mujer, que haya que demostrárselo científicamente porque hay que luchar, porque la gente quiere luchar, darse cabezazos con la antropología y con el ser humano, pues es que me parece ya, pero que es necesario, hombre, a día de hoy hay que hacer la batalla cultural de todas las maneras, es decir, hay que explicarle a la gente de manera científica al niño que no es que es un niño y que el sexo pues, viene determinado científicamente, pero hay que llegar a eso y me parece que ya cuestionar lo que es la ley natural, la ley divina y demás, pues que haya que cuestionarlo y que haya que demostrarlo científicamente me parece fuerte. ¿Que es necesario? Sí, pero que me parece fuerte. No solo fuerte, sino que llega un momento en el que decir cosas que científicamente son incuestionables te produce problemas. Te produce problemas, sí. Yo este año doy clase en 2 facultades de medicina, una pública y otra privada. Este año en la pública, pues cuando te evalúan y te ponen los comentarios los alumnos, pues claro, yo doy clases en la universidad pública, doy clases de cardiología. Entonces, una de las cosas que dije, que es bien conocida, es que el sexo es un factor de riesgo cardiovascular. Hay 2 tipos de factores de riesgo cardiovascular. Están los modificables, que básicamente los 4 clásicos son tabaco, diabetes, colesterol e hipertensión. Es decir, si fumas, si eres diabético, si tienes el colesterol alto o si tienes azúcar, pues esas 4 cosas aumentan el riesgo cardiovascular. Esas 4 cosas las podemos modificar, las podemos tratar. Y luego hay 3 factores de riesgo cardiovascular clásicos que se llaman no modificables. No las puedes cambiar. Esos 3 son la edad, que es mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, tus antecedentes genéticos, pues si tus padres han tenido infartos o ictus de jóvenes, tú tienes mayor riesgo, y tu sexo. Los hombres tenemos mayor riesgo de tener enfermedad cardiovascular que las mujeres. Y eso no se puede cambiar. Entonces, un alumno me puso un comentario, oiga, es que el profesor ha dicho que el sexo es no modificable y esto es una
visión, no me acuerdo que puso, homófoba o transfoba, o bueno. Entonces, por decir algo tan Que es objetivo sencillo, tan objetivo, tan científico, que es que los hombres tenemos mayor riesgo cardiovascular que las mujeres y que eso no se puede modificar. Igual que tú no puedes modificar tu edad, ¿no? Me hizo gracia un jubilado holandés hace unos años, él tenía 61 años, o 69 años, y puso una demanda en los tribunales para que le cambiasen legalmente la fecha de nacimiento. Él quería tener ¡Qué grande! 49. Quería tener 49 porque decía, es que con 69 no consigo trabajar, me cuesta ligar, entonces quiero tener 49. Dijo, oiga, pues es que eso usted tiene 60. Pero claro, es que es un poco lo mismo, ¿no? Claro. Si tú ahora puedes decir, cualquiera de nosotros podemos ir y decir que somos mujeres, además sin ningún tipo de evaluación ni médica ni psicológica, Sí. y nos cambian el sexo, oiga, pues ¿por qué no puedo tener yo? no puedo tener yo tu edad? Claro, si yo me claro. siento igual de joven que tú, ¿no? Claro. Entonces, oiga, quiero que me cambie la fecha de Qué nacimiento. grande es, qué grande es. Entonces, Se fue. pero bueno, nos da un poco la idea de dónde Sí, estamos de llegando. dónde nos estamos yendo. Yo creo que esto es... No, no voy a decir... Bueno, sí lo digo, que me parece que esto estamos yendo al abismo, pero bueno, ya veremos. Hay que hacer la lucha. Sí, la batalla cultural es la que es. Doctor, entonces, volviendo otra vez a la eutanasia, bueno, ya hemos hablado antes de que los cuidados paliativos son más que necesarios y espero que esto vaya evolucionando y que se vaya... Porque la atención al paciente es yo creo que es más que necesaria a día de hoy para evitar esta eutanasia, el trato del paciente. Pero yo siempre tengo una duda entre la sedación y la eutanasia y demás. ¿Cuál es el límite? ¿Existe una línea roja entre lo que es la sedación? Porque es que parece ser, desde mi ignorancia, yo pensaba que el cuidado paliativo, que yo no soy médico, pensaba que el cuidado paliativo era sinónimo de sedación, pero no es así. Pero bueno, es una de las partes. ¿Qué es exactamente la sedación? ¿Dónde está el límite? O sea, lo primero que quería decir es que hay muchísima confusión. Existía ya confusión antes de la legalización de la eutanasia, pero ahora hay mucha más. A mí, hace unos pocos meses, porque nosotros lo que solemos es aplicar cuidados paliativos a los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, pero ya en casos complejos, sí enviamos a los pacientes a el servicio de cuidados paliativos del hospital, ¿no? Y hace unos meses me pasó de un paciente, pues que hablando con él, con la familia, pues yo creo que ya hay que trasladarla al servicio de cuidados paliativos, con una situación muy compleja. Y tanto el paciente como la familia creían que lo que les está proponiendo era la eutanasia, ¿no? Cuando son dos cosas totalmente distintas. Por hacernos una idea, si tienes un paciente que está sufriendo, hay dos alternativas. Una es acabar con la vida de la persona que está sufriendo. Y eso es la eutanasia. Y la otra es acabar con el sufrimiento, que esos son los cuidados paliativos. ¿Qué problema hay? Es que muchas veces lo que se ha presentado, y de hecho hay una historia larga de cómo se ha hecho eso, lo que se ha presentado es una dualidad, sufrimiento o eutanasia. Si tú le presentas esto a la población, pues lógicamente va a elegir eutanasia porque nadie quiere sufrir, ¿no? Pero es que la dualidad no es esa, porque están los cuidados paliativos que te pueden quitar el sufrimiento. El tema es que esta visión, que hay que decir que el único antecedente moderno de la eutanasia, aunque eso no le gusta a los partidarios de la eutanasia que se recuerde, el único antecedente moderno de la eutanasia es la Alemania nazi. Entonces ahí Hitler encargó a Goebbels una campaña para cambiar la opinión de la sociedad alemana y hacerla favorable a la eutanasia. Y lo consiguió. Hubo una campaña, carteles. ¿Cuánto le cuesta a un discapacitado a Alemania? 80.000 marcos anuales. Ergo, hay que acabar con los discapacitados. Se hizo incluso una película, Yo acuso, que es una película de 1940, toda la película hecha para cambiar la mentalidad de la sociedad alemana y hacerla favorable a la eutanasia. Sería el mar adentro de la Alemania nazi, ¿no? Bueno, aquí hemos tenido también esta campaña, y como digo, esta campaña ha presentado esta dualidad, que no es cierta, porque existe la alternativa éticamente aceptable de los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Pues serían todas las medidas encaminadas a terminar o a paliar el sufrimiento. Ojo, todo tipo de sufrimiento físico, ahí está todo el tema del dolor, de la falta de aire,
las náuseas, los vómitos, el picor, todo el sufrimiento físico. Pero la misma Organización Mundial de la Salud te dice paliar ese sufrimiento, pero paliar también el sufrimiento social, psicosocial y el sufrimiento espiritual. Y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Es decir, estas medidas, y también te dice la Organización Mundial de la Salud que estas medidas hay que implementarlas de forma temprana. O sea, la idea es que los últimos meses de vida sean meses con buena calidad de vida. O sea, porque a veces, y más en España, ¿no? Como que tenemos cuidados paliativos poco implementados, pues a veces parecen casi cuidados moribundos, ¿no? Vale. Y por último, lo que me preguntaba de la sedación. Sí existe la sedación paliativa. Yo sí he utilizado sedación paliativa. Es algo excepcional tener que hacerlo, pero existe. ¿Qué es la sedación paliativa? Tú tienes un paciente ya en una situación muy avanzada, con una expectativa de vida muy corta, y no consigues controlar los síntomas. No consigues hacerlo. ¿Qué alternativa te da la medicina? La sedación paliativa. ¿Qué es la sedación paliativa? Es usar analgésicos sedantes a unas expensas de que el paciente pierda el conocimiento. ¿De acuerdo? Ojo, solo usas las dosis que permitan el control sintomático. Cuando ya lo controlas, no sigues aumentando la dosis para acabar con la vida del paciente, que eso sí sería eutanasia. O sea, la eutanasia siempre hay que ver la intención. Mi intención es matar al paciente, eso es eutanasia. Sedación paliativa, mi intención es control sintomático. Yo he hecho sedación paliativa y mi impresión es que cuando haces sedación paliativa, la situación clínica del paciente no se suele modificar. De hecho, a veces incluso mejora. Es verdad que a veces, poco frecuente, empeora. Es decir, el hacer sedación paliativa puede adelantar la muerte del paciente. ¿Eso es eutanasia? No. Es un efecto secundario no buscado. Como si yo ahora prescribo un antibiótico, resulta que el paciente es alérgico a ese antibiótico, tiene una reacción alérgica y se muere. Hombre, es evidente que mi intención no era matarle. Claro, claro. Pues esto igual. Tú haces sedación paliativa, si adelantas la muerte del paciente, eso es un efecto secundario no buscado. Vale. Eso no es eutanasia. Vale, que eso todo depende de la intención. Es que a veces eso me choca mucho porque digo... Pero sí es cierto que antes a ningún paciente le producías miedo, confusión, y en España hemos visto cómo la aprobación de la ley de la eutanasia ha quebrado esta relación de confianza médico-paciente. A mí nunca me había pasado esto de decir a un paciente, le voy a enviar al servicio de cuidados paliativos, ay doctor, no, que yo no quiero que me maten, ¿no? Yeah. Entonces, me parece muy grave esta quiebra de la relación de confianza médico-paciente. La primera eutanasia que se hizo en España fue una mujer de 84 años con demencia avanzada. Se basaron en una declaración de voluntades anticipadas, un testamento vital que supuestamente había hecho esa mujer años antes, cuando en España no existía la eutanasia legalizada. Lo digo porque, claro, si yo le digo a mi padre ahora, oye, papá, vámonos al hospital, claro, hasta hace 2 años y medio, 3 años, mi padre sabía que en el hospital le iban a hacer algo que era bueno para él. Ahora ya te pone en duda, ¿no? Puede haber dudas de eso, ¿no? Y es una pena que se haya perdido esta relación de confianza médico-paciente. ¿El doctor tiene la potestad entonces actualmente de juzgar a uno y decir voy a practicar eutanasia o no? ¿Tiene el poder? No, vamos a ver. Bueno, eso recae en la persona, ¿no? No. Y aparte otra cosa, ¿existe la objeción de conciencia actualmente en España, tanto para eutanasia como luego podemos para el aborto? Perdón, que he hecho dos preguntas así. Sí. Bueno, empezando, luego vamos a la objeción de conciencia. El tema de la eutanasia. La verdad es que nosotros llevamos poco tiempo con la eutanasia legalizada, pero hay países como Bélgica, Holanda, que llevan ya casi 20 años. ¿Qué es lo que se ha visto en esos países? Lo que se llama la pendiente resbaladiza, el plano inclinado. Se empezó la eutanasia en situaciones muy concretas. Un paciente con una expectativa de vida corta, con un sufrimiento que no había forma de controlarlo. El paciente tiene que solicitarlo de forma clara y tiene que venir un equipo médico externo que compruebe todos los supuestos. ¿Qué es lo que ha ido pasando a lo largo de los años? Que todas esas barreras han ido cayendo. Y ahora mismo se están haciendo eutanasias en niños con discapacidad, en ancianos con demencia, en pacientes con enfermedades mentales. Se está convirtiendo la eutanasia en una eugenesia. Es decir, se está haciendo eutanasia en situaciones clínicas que ya la misma situación clínica te impide solicitarlo, ¿no?
Ya hay países como Canadá donde se está planteando incluso en no enfermos, en situaciones socioeconómicas difíciles, si te deja tu novia o si no encuentras trabajo. Bueno, estamos llegando a situaciones que a mí me parecen muy preocupantes. Ya hay académicos que han propuesto dos cosas que a mí me asustan, que, bueno, son propuestas que han hecho, ¿no? Un profesor universitario de Yale que dice que esto de la eutanasia voluntaria está muy bien, pero llegará un momento que habrá que ir a la eutanasia obligatoria, que llegas a una determinada edad, eutanasia, ¿no? Y hay académicos que han propuesto que nace un recién nacido sano, pero si a los padres no les viene bien desde el punto de vista económico, social, laboral, pues que se debe permitir la eutanasia de esos niños sanos, No me lo puedo creer. para que nos hagamos una idea de hacia dónde van los planos inclinados. ¿Y qué poder decir de la objeción de conciencia? La objeción de conciencia está garantizada no solo en nuestra Constitución, sino en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Ahora bien, ¿qué es lo que hace tanto la ley de eutanasia como la nueva ley del aborto? Van intentando limitar el derecho a la objeción de conciencia. De hecho, en ambas leyes se exige que los médicos que se quieran acoger a este derecho tengan que apuntarse en un listado, ¿de acuerdo? En un listado, en una lista negra. ¿Quién tiene este listado? La Consejería de Sanidad, es decir, mis jefes, los que trabajamos en hospitales públicos, son nuestros jefes, ¿no? Que aparte tú no sabes ¿Qué van a hacer con esa lista? qué van a hacer con esa lista, ni quiénes van a estar en la Consejería de Sanidad el día de mañana, porque puede haber elecciones, puede haber cambios políticos, etc. Entonces, si el día de mañana pues la Consejería de Sanidad quiere contratar un ginecólogo que haya abortos, oye, puede tirar de la lista y ver. Es decir, podría estar discriminando a médicos por el hecho de que se hayan acogido al derecho a la objeción de conciencia, algo que es ilegal, porque la Constitución y la Carta Europea de Derechos Fundamentales no lo permiten. Y además, siempre se ha admitido lo que se llama la objeción de conciencia ad casum. Es decir, si yo mañana me enfrento a una situación, porque la medicina es súper compleja, yo no sé a qué me voy a enfrentar mañana cuando vaya al hospital, me enfrento a una situación que yo veo que va contra mis principios, contra mis valores, contra mis creencias, en ese momento yo puedo decir, no, no lo hago, me acojo a mi derecho a la... No tengo por qué acogerme a priori, que me parece bien, es decir, que un médico puede decir, oye, yo no voy a hacer abortos y me acojo a mi derecho ya, que se sepa todo el servicio, tal. Bien. Pero claro, yo, hombre, en el caso del aborto yo soy cardiólogo, Ya, claro, pero sí. en el caso de la eutanasia, ¿no? Si un médico te dice, oiga doctor, yo no quiero vivir así, ¿eso es que te está pidiendo la eutanasia? ¿O es que te está pidiendo que le controlen los síntomas, que le des una buena atención? A mí me pasó que me llamaron por una paciente que había solicitado la eutanasia. Yo fui a su domicilio, vi las condiciones en las que estaba viviendo, hablé con trabajo social de mi hospital, hablé con la unidad del dolor. Es verdad que a veces se pueden hacer más cosas, a veces se pueden hacer menos cosas, pero bueno, es verdad que esta paciente luego retiró su petición de eutanasia. Tenemos una situación que a mí me llama la atención, que se haya presentado la eutanasia como algo progresista, algo de izquierdas, cuando el mismo Comité de Bioética de España, como he dicho antes, es el órgano máximo que asesora al gobierno en estos temas, antes de que el gobierno sacase la ley, presenta un documento, un informe firmado por todos los miembros, un informe unánime del Comité de Bioética de España. Y ese informe, entre otras cosas, pone: la eutanasia no es un progreso de la sociedad, es un retroceso. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Si yo tengo mucho dinero y tengo una enfermedad avanzada, como comentábamos antes, pues lo ideal es que vayan médicos, enfermeras a mi casa a cuidarme. O si hace falta, pues que me ingresen en una clínica privada y me cuiden. Ahora, si tengo una mala situación económica, pues muchos de esos pacientes tienen la sensación de ser carga para sus familias. Bueno, tienen la sensación, y es que muchos son carga para sus familias. Con lo cual, puede haber pacientes que estén solicitando la eutanasia Por un motivo... por un como buenismo, porque de cierta forma se están no quiero ser un sintiendo, problema. claro, notan una coacción, oiga, yo no quiero estar molestando a mis hijos, ¿no? Entonces, me llama la atención que esto se haya presentado desde una perspectiva de la izquierda.
No solo eso, sino que la eutanasia conlleva un ahorro importante. En Canadá, primer año de ley de eutanasia, solo en cuidados médicos, más de 100 millones de ahorro. Además, hay que saber que muchos de estos pacientes están cobrando pensiones, ¿eh? También pues, Claro. se dejan de pagar. Entonces, bueno, creo que hay mucha confusión y yo lo que creo que es importante el enterarse de qué implica la eutanasia y desde luego yo creo que en España hemos tenido la mala suerte de que hemos visto cuál era la situación previa y cuál es la situación que tenemos ahora. Ahora, también diría, hay una intención clara de cambiar no solo lo que piensa la sociedad de la eutanasia, sino también lo que piensan los médicos, los estudiantes de medicina de la eutanasia. Hace año y medio del examen MIR, una pregunta que se puso, de las 4 posibles contestaciones, es un examen de obligado cumplimiento que tienes que superar para poder ejercer la medicina en España. De las 4 posibles contestaciones, 3 eran eutanasia y una era suicidio asistido. Oiga, pero usted no me ha dicho que la eutanasia y el suicidio asistido están condenados por la Asociación Médica Mundial, por el Código Deontológico Español, claro. por el Reglamento Hipocrático. Sí, pues ahí la pusieron. Ya. O sea, a mí, dentro de 10, 15 años, yo creo que es posible, incluso probable, que la mayoría de médicos, o al menos la mayoría de estudiantes de medicina, terminen la carrera pensando que la eutanasia es algo aceptable. Llegaremos a eso. Bueno, es que el gobierno tiene Ministerio de Ciencia y Universidades, Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad, y como creo que he comentado ahí, hay una intención clara de cambiar qué es lo que piensa el estamento médico de estos temas. Claro, bueno, veo que entonces está todo ligado. Y como siempre, y como decía antes, creo que todo está muy ligado a la escasez de la fe y de nuestros valores cristianos. Yo lo veo claro en eso, porque ya se está llegando a ese subjetivismo y a ese modernismo que nos está condenando al caso. Ya no hay tanto por una parte como la eutanasia como el aborto. Y todo, yo lo veo que todo radica O sea, en la falta de matrimonios, falta de todos estos problemas de natalidad. Yo lo veo que todo es un problema de virtudes católicas, en la que ya se intenta evitar que no haya niños, se quiere practicar una eugenesia, aparte se fomenta que no haya matrimonios porque se hace una ley trans, ya la gente no se casa, la gente no tiene hijos, se va contra la familia. Es decir, no sé qué situación es esta, qué es lo que se va. Porque se está evitando, se está luchando ya contra la vida. Es que no es que se está luchando contra la vida, se está impidiendo la vida. Así que tanto que empiece como luego quitársela. Y sí estoy de acuerdo que el relativismo es muy peligroso. O sea, bueno, cada vez más cuando preguntas de estos temas, bueno, cada uno que haga lo que opina y tal, bueno, que haya libertad. Sí, es que el concepto de libertad. Pues usted está contra la eutanasia, yo estoy a favor, cada uno. Claro, pero es que hay cosas que no deberían ser relativas. O sea, la esclavitud. No, bueno, que a usted le parece bien tener esclavos, que los tenga. No, es que la esclavitud está mal. Bueno, vamos a hacer una encuesta a ver qué piensan la sociedad de la esclavitud, los médicos de la esclavitud, en función de lo que salga, legislamos. No, esto es algo que objetivamente, el tener un esclavo es algo que está mal. Entonces, no debería depender la legislación de qué opinen los médicos o de lo que opine la población. Eso es algo que daña los intereses de otra persona. Pero bueno, la eutanasia yo creo que es algo así. No se debería permitir algo que va contra lo que es el cuidado del enfermo, ¿no? Y de hecho, como digo, esto es algo que no es que lo opine yo, es que lo opina la Asociación Médica Mundial, el Comité de Bioética de España, el Código Deontológico Español, el juramento hipocrático 500 años antes de Cristo. Y es verdad que cada vez más en nuestra sociedad está imperando este relativismo. Es como, yo creo que es una visión incorrecta del respeto. Bueno, hay que respetar todo, cada uno haga lo que quiera. Y esto sí puede ser un problema, peligroso. es un problema. Yo creo que ya está y esto va cada vez a peor, así que eso lo veo yo un problemón. No sé cómo vamos de tiempo, doctor, si puedo hacer. Sí, bueno, porque es que tengo alguna pregunta más relacionado ya con la eutanasia, relacionado con el aborto, para saltar a este asunto, que lo hemos tratado ya, pero desde el punto de vista científico, es que he escuchado cosas relacionado con qué es la vida, cuándo comienza la vida. He escuchado cosas
tan asombrosas como decir que la vida comienza cuando existe conciencia. Es decir, cuando existe conciencia o capacidad de toma de decisiones, no sé cómo lo llamaban, pero he escuchado, hay ciertas personas que insinúan que la vida comienza cuando una persona es capaz de tomar sus propias decisiones o tiene conciencia. Es decir, que un niño de 1 año o de 6 meses no tiene conciencia, entonces no es una persona. O un O discapacitado, un discapacitado de 60 años. de 60 años tampoco eso no es considerado vida. ¿Qué es lo que es? ¿Cuándo comienza la vida? Porque me ha gustado mucho eso de que a los 16 días ya se ha demostrado que existe el latido del corazón. Entonces, Así es. la vida yo creo que es desde la concepción, ¿no? Pero Bueno, desde el punto de vista científico... Desde el punto de vista científico no hay ninguna duda de que la vida humana empieza en la concepción y como digo es algo que incluso si fuese necesario aclararlo, lo pone también el Código de Deontología Médica Español, porque la evidencia es abrumadora. Desde el momento de nuestra concepción tenemos ya toda nuestra información genética, tenemos determinado nuestro sexo. Es cierto que a partir de ese momento va a haber muchos cambios. Es evidente que yo soy distinto ahora a como era cuando era un cigoto con una sola célula, pero también soy distinto ahora a cuando tenía 10 años o cuando cuando era recién nacido, ¿no? Desde el momento de la concepción va a haber una evolución continuada. Al principio, en la primera semana, las primeras 2 semanas, todavía está habiendo una división celular que se produce sin que haya una implantación. La implantación habitualmente en el endometrio, en el útero, sucede aproximadamente a la semana, a las 2 semanas, aunque también hay personas en las que no se produce esta implantación uterina, lo que se llaman los embarazos ectópicos, la mayoría de ellos inviables, pero hay embarazos ectópicos, sobre todo en las asas intestinales, que sí son viables, y hay personas que han nacido sin haber estado nunca dentro del útero de sus madres. Lo digo porque en algún momento, para justificar abortos, fecundación in vitro, se creó un pseudotérmino que se llamaba preembrión, que da el embrión en estas 2 semanas antes de que se produjera la implantación uterina, algo tan absurdo que ya ni siquiera se utiliza. Pero bueno, es verdad que muchas veces lo que se está haciendo es retorcer el conocimiento científico para permitir algunas prácticas, porque claro, es más fácil el decir que un medio que es abortivo, como puede ser, por ejemplo, todos los medios que impiden la implantación. La mujer que tiene un DIU, si el DIU lo que hace es impedir la implantación del embrión, por definición, ese método es abortivo. O la mal llamada píldora del día después. Si una chica tiene una relación sexual y lo que usa es un fármaco que impide la implantación, lo que está produciendo es un aborto. Aunque todos esos abortos no se cuentan. Cuando decimos que tenemos ya casi 100.000 abortos al año, que ya es una cifra que asusta, pues en el fondo hay más, porque ahí solo se están contando los abortos clásicos, por así decirlo, no se encuentran los abortos que impiden la implantación. Desde el momento que hay una vida humana, desde el momento de la concepción, todo lo que impida esa implantación es un aborto. Es verdad que hay mujeres que tienen abortos espontáneos. Nosotros ahí es verdad que nuestro idioma, que es tan rico, tenemos la mala suerte de solo tener una misma palabra para ambos tipos, aborto espontáneo y el aborto provocado, cuando los anglosajones tienen miscarriage, que es el aborto espontáneo, y abortion en inglés suena mucho más fuerte, porque todos los abortions son provocados, ¿no? Pero bueno, incluso en castellano, aborto, pues suena que a lo mejor es algo malo, con lo cual ya ni siquiera se habla de aborto, se habla de lo que es la interrupción voluntaria del embarazo. Término triplemente erróneo, porque lo que tú interrumpes es algo que va a seguir, y aquí no sigue nada. Voluntaria, y cada vez más datos muestran que muchas mujeres que van a abortar lo hacen coaccionadas, y del embarazo, como si fuese un proceso fisiológico, la digestión o algo que luego va a seguir, en vez de acabar con una vida humana. Pero incluso interrupción voluntaria del embarazo puede hacer pensar a una mujer. Y no queremos que piensen, no queremos que sepan que tienen sus hijos. De hecho, la iniciativa que había en Castilla y León, que escuchasen el corazón de sus hijos, porque es verdad que con técnicas avanzadas se puede comprobar el latido cardíaco a los 16 días, pero bueno, es que al mes del embarazo, ya con técnicas habituales, se puede escuchar el corazón. No queremos que las mujeres escuchen el corazón, queremos que piensen que es un amasijo de células.
con lo cual pues ni siquiera les damos esa opción y no les hablamos siquiera de interrupción voluntaria de embarazo, hablamos de IVE. Hay chicas que, oye, tal, mañana no voy a clase, que me he hecho una IVE. Entonces, estamos llegando a una situación de que parece que interesa promover el aborto. Por eso decía antes que el aborto yo creo que es malo para todos, indudablemente malo para los niños, porque se pierden vidas humanas, pero yo creo que también es malo para las madres. Se oculta todo el tema de las secuelas Sí, del aborto, psicológicas, físicas, que también hay muchas evidencias de eso. Con lo cual, pues es verdad que tenemos una situación muy preocupante. Luego hay, bueno, por parte de la Iglesia Católica existe el programa Raquel, me parece, o no me acuerdo cómo se llama, en el que se ayudan a las mujeres que han practicado el aborto por inconsciencia, por lo que sea. ¿Existe algún otro tipo de ayuda para estas mujeres? Porque luego aquí todo el mundo, las clínicas abortivas y demás, todo el mundo lo vende como una buena solución, pero luego una vez aborta, luego ya nadie, es decir, que una vez cumplen su objetivo, cumplen su misión, luego ya nadie se preocupa de la mujer, luego ya ahí calla, ahí vete, ya has cumplido esto, vaya, se le despacha y se marcha. Así que es no cómico, es triste, pero a la vez es como cómico que cuando consiguen su misión ya parece que es eso, que buscan ese propósito y luego las mujeres además, luego les dan de lado para que lo sepan también las mujeres, porque luego por lo visto hay muchas secuencias, hay muchos síntomas mentales y muchos problemas psicológicos, pero ahí se les abandona, ¿no? A las mujeres. Bueno, no hay muchas, pero hay algunas iniciativas de ayuda de mujeres que han abortado. Yo creo que lo primero es no juzgar a nadie y lo que hay que hacer es, pues bueno, lo primero, evitar que el aborto se use como, porque además no lo es, como un tipo de anticoncepción, ¿no? Porque uno de los datos que existen y que es preocupante es que hay muchas mujeres que abortan de forma repetitiva, ¿no? Abortos que, por cierto, pagamos todos, ¿no? Es verdad que la mayoría de abortos se realizan en clínicas privadas o en centros, porque a mí me gusta llamarlo clínicas, en abortorios privados, pero que estamos pagando todos con nuestros impuestos, porque están concertados, ¿no? Aquí en Madrid hay muchos hospitales donde todos los ginecólogos, muchos hospitales públicos donde todos los ginecólogos son objetores de conciencia, con lo cual las mujeres que van a estos centros a abortar se derivan a centros concertados que las mujeres no pagan nada porque están concertados, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que si esas mujeres, muchas de ellas en malas situaciones socioeconómicas, deciden seguir adelante con su embarazo, no se les da el importe económico equivalente. En algunos casos, en función del tiempo de gestación, puede ser elevado. Es decir, lo que cuesta hacer un aborto, se lo pagamos, pues la mujer dice, no, no, voy a seguir adelante con mi embarazo, ¿no? Pues entonces no le No damos se le da esta ayuda económica que costaría hacer el aborto, ¿no? Y más en una situación que aunque fuese, o sea, que no, evidentemente que no puede ser el único motivo, pero como decía antes, estamos en un verdadero suicidio demográfico. Entonces, lo que tendríamos que hacer es promover la natalidad de todos los puntos de vista y estas mujeres que ya son madres, porque desde el momento que hay la concepción, esa mujer ya es madre, porque claro, a veces dicen, no, es que bueno, yo no quiero ser madre. Oiga, es que usted ya es madre. La cosa es que quiere acabar con la vida de su hijo, que usted ya es madre. Pues facilitemos que esas madres puedan llevar a término sus embarazos. Sí, 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 sí. Nada, estoy totalmente de acuerdo. Pues nada, doctor, yo creo que aquí ya finaliza todo. No sé si qué consejo daría usted a los jóvenes médicos que van a salir, que quieren estudiar medicina o que están estudiando medicina y van a prepararse a ese duro examen que son los MIR. Bueno, yo les diría que la medicina es una profesión muy bonita, muy bonita. Yo he de confesar que me lo paso muy bien en el hospital y de hecho de los tres, de los 8 hijos que tenemos, 3 ya están en la universidad y 2 están, bueno, una ya es médico, el otro está estudiando medicina. Bueno, y la ¿Están siguiendo cardiología o y no? la tercera farmacia, ¿no? No, de Bueno. momento cardiología. No. Pero, o sea, lo digo un poco por decir que yo es verdad que me lo paso bien y yo creo que eso al final lo transmites, ¿no? Porque yo nunca les he dicho nada, pero bueno, creo que es una profesión muy bonita que les va a dar muchas satisfacciones, que evidentemente también tiene momentos duros, que hay que estudiar mucho para superar la carrera, para aprobar el MIR, pero que bueno, que indudablemente es una profesión que les va a permitir hacer mucho bien, ¿no? Y yo creo
el motivo, o uno de los motivos para que llegues contento a casa es un poco la percepción de que se ha aportado tu granito de arena a que esa persona que está en una situación de debilidad, que eso hay que entenderlo, ¿no? Siempre el paciente, el enfermo, una relación muy cercana, pero desde una situación de debilidad, ¿no? Y el permitir que esa persona que está en esa situación de debilidad pues esté un poquito mejor, pues es un motivo de O sea, gran es algo muy satisfacción. gratificante, eso es. Y la última cosa que se me ha olvidado y por eso, y la tengo que decir, es una pregunta que es de obligado cumplimiento. ¿Llegarán a ser los cuidados paliativos una especialidad? Espero que sí, ya se han dado los pasos para que se incluya como un área de capacitación específica. Eh, Quiero decir que también en eso somos excepción. Hay muy poquitos países en Europa donde no haya la especialidad oficial de cuidados paliativos. Curiosamente, tampoco existe en el Benelux, lo cual también nos hace pensar que si se apuesta por la eutanasia se descuidan los cuidados paliativos y bueno, yo creo que es imprescindible que los cuidados paliativos tengan una especialidad, una certificación médica oficial, porque esto también permite que se siga avanzando en cuidados paliativos. Pues ahí queda dicho para que la gente también lo vea y animamos también aquí a los médicos a que ayuden a esos pacientes que es más que necesario. Doctor, Muchas gracias. muchísimas gracias por Un asistir. placer. Ha sido un honor Un el placer. tenerle aquí. Gracias.